hablar del propósito y del enfoque del área, maestros. ¿Cuál es el propósito de enseñar matemática según nuestro currículo nacional? ¿Cuál es el propósito, maestros, de enseñar matemática? ¿O por qué enseñamos matemática en educación básica? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuál es? ¿Dónde encontramos esta información? El currículo, ¿En el currículo lo encontraremos, maestros? el programa curricular de matemáticas secundaria. Esto específicamente y bien detallado lo encontramos en el famoso programa curricular de secundaria. A ver, maestros, ¿cuál es el propósito del área? A ver, ¿por qué razón, si alguien me pregunta, ¿por qué tú enseñas matemática en educación básica? En la hojita que les he subido al grupo, en la primera página está. Pero vamos a ver recordando, vamos haciendo un poco de memoria aquí. ¿Cuál sería la respuesta que yo le daría a alguien, por ejemplo, que me pregunte, ¿cuál es el propósito del área matemática? ¿Qué dicen, maestros? Contribuir a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información. Muy bien. Analiza, organiza información, lo procesa. ¿Para qué? ¿Para qué le va a servir analizar, organizar, procesar, analizar información? ¿Para qué? Para entender e interpretar, dice, el mundo que lo rodea. Claro. Formar ciudadanos capaces de qué? De interpretar. ¿Interpretar qué? El mundo que lo rodea. ¿Solo eso será, maestros, o habrá algo más? A ver, ¿qué dice? Formar ciudadanos. Resolver problemas. Y también resolver problemas. Muy bien. Y eso lo tenemos acá en un PPT que es muy conocido, que es del Ministerio de Educación, que lo trabajaron en una asistencia técnica, pero es interesante que lo podamos ver. Miren, nos dice el propósito del área de matemática es formar ciudadanos para entender e interpretar el mundo que los rodea. Y miren lo interesante que es esta partecita, interpretar. ¿Cómo entendemos nosotros la palabra interpretar? Que lo encontramos en casi todas las preguntas de los exámenes que nos toman. ¿Qué es interpretar, maestros? Darle significado. Claro, es darle significado al objeto matemático en un contexto dado. Ahí, eso es, darle significado al objeto matemático en un contexto dado. Pero no solamente es formar ciudadanos para ello, ¿no? Y también que sean capaces de resolver problemas. Ahora, esto de acá, el resolver problemas, colegas, aquí sí, por ejemplo, hay algo interesante, ¿no? ¿Por qué resolver problemas? Por esa razón es que todas nuestras competencias es, por ejemplo, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de ¿qué más? Regularidad, equivalencia y cambio. Resuelve problemas de ¿qué? De forma, movimiento y localización. Y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ahora esto, ¿cómo va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver el estudiante los problemas? Entonces miren, acá hay algo interesante. Usando estrategias y conocimientos matemáticos. Y aquí hay un detalle, ¿no? No sé si ustedes han escuchado siempre, ¿no? Dicen, el trabajar competencias o trabajar el enfoque de Polya de las 4 fases
nos hace perder generalidad en el área de matemática. Y eso es totalmente falso, porque si el estudiante maestros comprende el problema, organiza una estrategia, lo desarrolla y al final da una respuesta, pero no se queda solamente con llegar en la respuesta, sino que de alguna forma verifica si esa respuesta responde a la pregunta planteada en el contexto de la situación, yo estoy seguro, colegas, que el aprendizaje del estudiante es un poco más duradero. ¿Y esto por qué, maestros? Porque el aprendizaje tiene que ser un ciclo interminable. Por ejemplo, el alumno llega a la respuesta y siempre nosotros debemos plantearle un nuevo reto. O sea, preguntar, preguntar y preguntar. Por ejemplo, esto es muy bonito. No sé si alguna vez, yo siempre les recomiendo que puedan leer o visitar, por ejemplo, en el Ministerio de Educación de Chile y leer a este señor, a Patricio Felmer. Él tiene una estrategia que se llama ARPA, que inicialmente se trabajaba en 1 o 2 colegios particulares y que ahora y era específicamente para matemática. Pero si nosotros revisamos este modelo ARPA, se está generalizando en todo lo que es el área de matemática, el área de ciencia y tecnología, y creo que también en el área de comunicación, de alguna forma, con sus propias peculiaridades, pero lo está asumiendo el Ministerio de Educación de Chile. Entonces, es importante, mirar a la propuesta de él, porque este es un matemático puro y a la vez también ha estudiado educación y su mundo es educación básica. Entonces pueden verlo muy bien. Este señor tiene una estrategia muy bien de un proceso de retroalimentación que se conlleva muy bien con el que trabajamos nosotros acá en el Perú, que es analizar lo que es la retroalimentación reflexiva. Entonces, siempre es importante, maestros, mirar esto. Por ejemplo, él tiene una forma muy interesante de hacer el trabajo y cuando tuve la oportunidad de hacer un trabajo con él, ahí entendí realmente que era retroalimentar, ¿no? Que retroalimentar es el arte de preguntar. Y como ustedes ven en cada una de las situaciones que nos plantean las situaciones de evaluación, siempre debemos plantear preguntas. Inclusive que el alumno llegue a la respuesta correcta, nosotros debemos tener una pregunta, que le sigamos a ese estudiante encaminando por ahí. Si ya llegó a la respuesta, esa pregunta que yo le haga, le debe permitir que él afiance, que profundice sus conocimientos adquiridos. Y eso también es una parte que viene en las evaluaciones. Muy bien. Ahora, ¿dónde va a utilizar las estrategias y conocimientos para resolver problemas? No lo va a hacer de manera aislada, solo en el contexto numérico, en el contexto matemático, ¿no? Lo va a hacer en diversas situaciones. Y estas situaciones, ¿de dónde nacen? Las situaciones nacen del contexto, que ayer muy bien veíamos que eran espacios de nuestra realidad, espacios sociales, culturales, inclusive el espacio matemático, ¿no? Que es un espacio abstracto. Y aquí podríamos encontrar situaciones económicas, por ejemplo, situaciones sociales, lo que se desarrolla en cada una de nuestras regiones, situaciones productivas. Por ejemplo, en cada región tenemos cadenas productivas diferentes, de repente en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? También tenemos, por ejemplo, situaciones científicas, donde el estudiante utiliza la matemática en diversas situaciones que le permitan a él poder de alguna forma interpretar lo que él recoge información. Por ejemplo, cuando el estudiante va a trabajar ciencia y tecnología, cuando va al laboratorio, recoge información, tiene que hacer de repente calcular un promedio de diferentes muestras y ahí tiene formas cómo debe de interpretar ese valor promedio y de diversas maneras, ¿no? Encontrar el error absoluto, el error relativo, cómo se vincula con lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en gestión de datos. Pero también podemos tener el contexto de la matemática, ¿no? El contexto matemático. Entonces, estos contextos a los que se refiere aquí esta imagen, en esta parte de círculo, se divide en 2 grandes contextos. ¿Cuáles son, maestros? Intramatemático y extramatemático.
El intramatemático es el de acá, el contexto donde se plantean situaciones en el contexto netamente abstracto, en el contexto matemático. Y todos los contextos diferentes, esto se llama los contextos extramatemáticos. Ahí está donde uno debe de trabajar. Y por ejemplo, la unidad de la medida de la calidad educativa, la UMC, ¿qué nos sugiere? Dice que nosotros en las evaluaciones debemos considerar el 10% del contexto intramatemático y debemos priorizar este contexto, ¿no? Y es importante porque yo al inicio, por ejemplo, personalmente no estaba muy de acuerdo, pero en el camino, cuando ya uno lo va tomando en este caso, específicamente el enfoque del área, nos permite ir realmente validando de que la resolución de problemas tiene que vincularse a contextos para que sea significativo. Y eso se ve en los diferentes modelos de educación en el mundo. Ya no es una manera aislada, entonces nosotros de repente estamos todavía un poco atrasados en este aspecto. Inclusive, por ejemplo, las universidades privadas, las universidades que ahora están liderando la educación superior, ya sus exámenes de admisión no son como todavía siguen siendo los exámenes en muchas universidades públicas. Entonces, por ahí tenemos, miren, muchas cosas que poder ir aprendiendo. Ahora, pero estas situaciones de diversos contextos, ¿a través de qué o cómo es que nosotros vamos a poder lograr que el estudiante interprete el mundo que lo rodea y que resuelva problemas? Aplicando las estrategias, los conocimientos matemáticos, no va a ser otra cosa aplicando el enfoque del área. Y este enfoque del área es el enfoque centrado en la resolución de problemas. Y aquí, por ejemplo, no sé quién está con su micrófono, maestros, por favor. ¿Me podrían decir qué maestro tiene el micrófono abierto, por favor, para pedirle que lo cierre? Ya creo. Muy bien. Y la pregunta de Mil es, ¿por qué se denomina el enfoque centrado en la resolución de problemas, maestros? ¿Qué dicen? ¿Por qué se llama enfoque centrado en la resolución de problemas? Que tiene su diferencia cuando decimos enfoque problemático o resolución de problemas, ¿no? El enfoque es enfoque centrado en la resolución de problemas. ¿A qué se debe, maestros, esa terminología en nuestro currículo nacional? ¿Por qué? ¿Qué dice, maestros? ¿Por qué? No se me duerman, falta poquito el aburrimiento y nos vamos a tener que trabajar. ¿Qué dicen, colegas? ¿Por qué? Maestros, ¿están allí? Porque sustenta el desarrollo de las competencias del área matemática a través de... No. Hay tres dice acá que no. Claro, en este caso el enfoque centrado en la resolución de problemas es porque es la columna vertebral, ¿no? La directriz o el hilo conductor que nosotros empezamos desde la situación de aprendizaje y siempre con el problema mismo nosotros recuperamos o hacemos todos los procesos pedagógicos, ¿no? Motivamos, recogemos saberes previos, planteamos el propósito, determinamos los criterios de evaluación, generamos el conflicto cognitivo y todos los procesos pedagógicos se construye el conocimiento, al último se hace la metacognición o reflexión y también esto debe permitir que a partir de la situación problemática o situación de aprendizaje se debe guiar, ¿no? Toda la construcción del conocimiento, pero ¿quién debe de resolver esa situación o dar respuesta? Siempre es el estudiante. Como les comentaba ayer, en algunos casos ocurre que uno plantea muy bonito una situación, nos esmeramos en plantear una situación de aprendizaje, pero que a veces en el aula nos lleva la emoción
Y comenzamos a trabajar y terminamos resolviendo la situación de aprendizaje sin haber construido el proceso de aprendizaje, ¿no? Sin haber construido el conocimiento matemático. Entonces, por ahí hay algunos detalles, ¿no? Y esto promueve y facilita que el desarrollo de las competencias. Y esas competencias son 4, ¿no? Y estas competencias, ¿para qué están dentro de nuestro currículo, no? Porque son parte de ellas que van a contribuir para lograr el perfil de egreso. Miren, este es el proceso sencillo y natural que nosotros debemos entender, lo que es el propósito y el enfoque del área. Entonces, esta parte, colegas, yo les pediría que lo leyeran un poco y nos vamos entonces ahora a centrar en lo que es la parte del material que les ha alcanzado para poder entender la competencia. A ver si, por favor, todos lo tienen el material, maestros. A ver, mi amigo Donato, ahora volvemos a nuestra hojita de acá. Tamaño regular, siempre ha sido ahí. A ver, usted dirá. ¿Está bien el tamaño, maestro? A ver, me comentan, maestros, si se observa bien el tamaño de la página, el tamaño de la letra. Sí, está bien, maestro. Ya. Entonces, ahora sí nos centramos en empezar la primera competencia. Pregunta de 1000. ¿Qué es cantidad? A ver, maestros, ¿qué es cantidad? Empecemos por acá, para empezar a comprender todo. ¿Qué es cantidad? A ver, colegas. A ver, me encantaría que los colegas que estamos integrándonos, por favor, compartamos, quedamos nuestras ideas. No hay ningún problema si es que estamos alejados de ello, ¿no? Porque queremos de alguna manera compartir y seguir actualizando nuestro conocimiento en esta parte de la área. ¿Qué es cantidad? Por ejemplo, yo les digo 10 maestros. Esta es una cantidad. Y les digo, por ejemplo, tienen en promedio una estatura de, 1,75 metros. Ahí hay 2 cantidades. De repente lo agrego por acá una más, ¿no? Tiene una masa corporal de 25 kilogramos alguien. Ahí tenemos, maestros, 3 cantidades. ¿Estas cantidades de dónde provienen, maestro? ¿Cómo obtenemos esas cantidades que vemos ahí en la pantalla? ¿Cómo lo obtenemos, por ejemplo, esta cantidad de 10 maestros? De un proceso. Por conteo. ¿Perdón? De un proceso de conteo. Conteo. Ya. Esto lo obtenemos como consecuencia de un proceso de conteo. Es decir, lo primero que uno analiza es que voy a contar. Y si yo voy a contar, maestros, ¿qué tipo de sistema o de qué conjunto numérico es el que yo manejo para contar? Conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales. Naturalmente, aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo significa 0 es que no hay ningún elemento que contar. Y así voy a tener, miren. Muy bien. Entonces, ahí tengo. Ahora, yo les pregunto, cuando hablamos de estas otras 2 cantidades, por ejemplo, de la cantidad de lo que es 25 kilogramos y la estatura de 1,75 metros, estas cantidades de acá, estas 2, ¿cómo lo obtenemos? Por medición. Por medición, utilizando un instrumento de medida. Ya, estas cantidades se obtienen por medición. Y para nosotros medir necesitamos un instrumento, ¿cierto? Miren, maestros, un instrumento.
Ahora, este instrumento nos permite a nosotros medir. Y aquí la gran pregunta, ¿y qué es medir? ¿Qué es medir? ¿Qué es medir, maestros? Determinar de acuerdo a lo que está expresado, el peso o el volumen, profesor. A ver, maestro. Ya, pero o sea, ¿qué significa medir, no? Por ejemplo, nuestro estudiante... expresar una cantidad a través de una unidad convencional. Expresar. Por ejemplo, yo quiero que usted, por ejemplo, me mida la longitud supongamos, de las dimensiones de la pizarra. ¿Qué hace? Tomar el metro e ir a la pizarra. Observamos. A ver, miren qué importante que es esto, ¿no? Justo yo quiero que esta parte de acá nosotros lo tengamos bien claro para que en el camino de las demás competencias van a darse cuenta que lo trabajamos de la misma forma. Por ejemplo, colegas, si nosotros vamos a un diccionario, vamos a una fuente y le pedimos qué es medir, por ejemplo, ustedes si buscan en el Google, ¿qué es medir? Por ejemplo, ahí van a encontrar un término que siempre lo vamos a utilizar en matemáticas. ¿Qué es medir? A ver, ¿quién busca? Rapidísimo, a ver, maestros. Vamos, ¿qué le dice qué es medir? Asignar un número. ¿Perdón? Nos dice asignar un número. Ya, ¿qué más? Hay otra, seguro otra acepción. ¿Hay alguna otra acepción a medir? Sí, dice comparar una cantidad con su respectiva unidad. Exacto. Miren, maestros, medir es comparar. ¿Y qué vamos a comparar aquí? Vamos a comparar la famosa unidad patrón. ¿Con quién? Con la magnitud que vamos a medir. Aquí lo vamos a comparar. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de la pizarra, lo que muy bien el maestro Jorge Luis decía, coger un metro o una cinta métrica e irme a buscar el objeto, ¿no? Entonces yo diré, por ejemplo, la magnitud que yo voy a medir es la longitud. Muy bien. Y si yo llevo la unidad patrón, voy a decir cuántas veces esta unidad patrón está contenida en esta longitud. Y el resultado de la cantidad de veces que está contenida, entonces yo voy a decir el resultado de esta comparación de acá es la cantidad que yo obtengo. Esa cantidad que yo obtengo es una cantidad por medición. Y si yo voy a encontrar esa cantidad después de medir, ¿qué resultados puedo obtener, ¿no? ¿Qué tipo de valores puede tener esa cantidad? Por ejemplo, como en este caso puede ser un número, por ejemplo, puede ser un número entero, puede ser un número natural, puede ser un número entero. Si yo mido, por ejemplo, temperaturas bajo cero, va a ser un número entero, puede ser un número racional, puede ser un número real. Y esto es lo que permite, colegas, de entender bien el tipo de magnitudes o de cantidades que voy a hacer. ¿Y cómo se denominan las magnitudes que yo lo obtengo por conteo, colegas? ¿Cómo se denominan las magnitudes que yo lo obtengo por conteo? Discreta. Estas magnitudes son magnitudes discretas. Discretas. Y las otras se denominan magnitudes, ¿qué tipo, maestros? Continuas. Continuas.
continuas. Y aquí queda aclarado algo bien interesante, maestros. La mayoría de veces que nos preguntan qué son magnitudes discretas, decimos son aquellas que se representan con qué tipo de números. Naturales. No decimos así. ¿Qué decimos? Entero. Enteros. Son cantidades que se representan, son cantidades enteras. Y un número negativo no se utiliza para contar. Entonces, miren, maestros, aquí el detalle. El conjunto numérico que se creó al principio por la necesidad de contar, de ordenar, es el conjunto de los números naturales. Y entonces ahí tenemos los dos tipos de magnitudes, magnitud continua y magnitud discreta. No sé si hay alguna pregunta, maestros. ¿Ninguna pregunta, colegas? Bueno, seguimos. Dígame, maestro. Lo que no me quedó claro es en lo relación a la relación de comparar, ¿no?, entre la unidad patrón y la magnitud. No sé si me podría aclarar un poquito más. Ya. Cuando uno, miren, por ejemplo, yo tengo que, imagínense, yo tengo aquí, la magnitud es longitud. Para yo medir esta longitud, debo utilizar su unidad respectiva. ¿Cuál es la unidad de longitud? ¿Qué viene a ser, maestros? El metro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Por ejemplo, una longitud puede ser el largo, puede ser el ancho, puede ser, ¿qué más, maestros? La altura. La altura, puede ser el radio, puede ser, ¿qué más? El perímetro, por ejemplo, el metro, ahí. Estos son longitudes. Estas, el largo, el radio, el ancho, el perímetro, vienen a ser longitudes. Entonces, para yo poder encontrar el valor de esas longitudes, es decir, la cantidad que representa su medida, ¿qué voy a hacer? Imagínense, maestro, que esta es la longitud que yo voy a medir. Aquí, esta es la longitud que voy a medir. ¿Qué puede llamarse, si gusta, largo, no? El largo de repente del borde de un campo. Entonces yo voy a tener que hacer ¿qué? Utilizar mi instrumento de medida. ¿Y cuál es ese instrumento de medida que voy a utilizar? El metro. Imagínense que acá está el metro, hasta acá. Ahí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir cuántas veces este metro está contenido acá. Así ve. Entonces, voy a hacer este objeto así y diría, por ejemplo, si yo coincido ahí, diría, acá hay un metro, acá hay un metro, un metro, un metro, un metro, un metro y un metro. ¿Cuánto sería la longitud de acá? ¿Cuánto he medido? El largo. ¿Cuánto mide? 7 metros. Ahí está, 7 metros. Y esta es la cantidad final. Esta es la cantidad producto de la medición. ¿Qué he hecho? Estoy diciendo, el largo de este objeto contiene 7 metros. Es decir, he comparado la unidad patrón, cuántas veces está contenido dentro de esa magnitud, longitud, que en este caso es el largo. Ese es medir, maestros. No sé si me dejo comprender. Sí, maestro. Ahora sí. Gracias. No se preocupe, ahí estamos. Seguimos. Ahora, cuando vamos a analizar la competencia, miren, maestros. A ver, a mí me encantaría que algún maestro leyera, por favor, a ver, para poder ir interactuando, no sé, a ver. A ver, maestro Efraín, usted elige una dama que lea, que nos ayude a leer, a ver, por favor, una dama que esté aquí en la sala. Perdón, maestro. Usted elige una dama, a ver, que nos ayude, o una dama voluntaria, a ver, por favor. ¿No hay nadie, maestro? Maestros. Yo lo voy a hacer, maestro. Vamos, maestra, a ver, ayúdenos.
consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y comprendan las nociones de cantidad, de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. En razonamiento lógico, en esta competencia es usado cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos en el proceso de resolución del problema. Mire qué interesante ahí. A ver, si nosotros, maestros, muchísimas gracias, profesora. A ver, miren, aquí en esa pequeña lectura que ha hecho la maestra, en ese párrafo está resumido todas las capacidades y también está el mensaje, la estructura de lo que es los estándares de aprendizaje. Por ejemplo, miren, yo voy a subrayar algo interesante. Miren, construir y comprender. Miren, construyen y comprenden que acabe. Nociones. ¿Qué es noción, maestros? ¿Qué es una noción? Una idea. Una noción es una idea que tenemos del objeto que queremos definir. Es de identificar qué características tiene ese objeto o los objetos que tienen esa característica para nosotros definir. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir, por ejemplo, la noción de, ¿qué se me ocurre?, de notación científica. ¿Cómo ustedes construían en un estudiante la noción de notación científica? ¿Qué dicen, colegas? A ver. Imagínense, yo voy a dictar una clase y me dicen, quiero que construyas, en la primera sesión, que construyas la noción de notación científica. ¿Qué haríamos? A ver, colegas. Comenten, ¿qué haríamos para construir la noción de notación científica? Vamos, maestros, ¿qué harían para construir la noción de notación científica? ¿Alguna idea, maestros? El número debe estar comprendido debe ser mayor que 0 y menor que 10, pero multiplicado por una potencia de base 10, ¿no? Claro, pero eso ya lo sabemos nosotros. Claro, pero no, ahí, ese 10, por ejemplo, el 10, por ejemplo, 10 a la 1, le ponen 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, o 10 a la menos 1, a la menos 2, por ahí más o menos podría ser. Ya. Entonces, ¿cómo el alumno no puede decir, ¿sabe qué? Mire este número acá, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, ¿qué actividad haríamos, por ejemplo, para yo construir la noción de notación científica? El alumno, en esa actividad que yo le plantee, él me podrá decir, mire, estas cantidades que yo observo aquí, producto de la actividad, veo que son números que tienen una característica peculiar. Es el producto de dos cantidades. Una cantidad es un número que es menor que 10 y la otra cantidad es una potencia de 10. En la potencia de 10 observo que en algunos casos tiene exponente negativo y en otros tiene exponente positivo. Entonces, miren, si la actividad que yo genero al inicio, el estudiante al final me puede concluir eso, que los números que él ha manipulado o ha observado dentro de la actividad
está compuesto, tienen algo en común, que están compuestos por el producto de dos cantidades, donde una de ellas es una cantidad decimal menor que 10 y mayor o igual que 1, y la otra es una potencia de 10, que en algunos casos tiene exponente negativo y positivo. Entonces yo digo, el alumno tiene la idea, tiene la noción, a partir de la cual, una vez que tiene la noción, ¿qué viene el paso siguiente, colegas? ¿Cuál es el paso siguiente una vez que el estudiante construyó la noción? Definirlo. De ahí viene lo que es la definición. Y esta definición, ¿lo debe hacer el estudiante solo o con quién lo debe de definir esto? ¿En compañía de quién? Porque la definición ya no es una idea, sino la noción es formal. En este caso lo tiene que construir con el docente. Miren, el estudiante debe tener entonces construir y comprender la noción de cantidad. Ya vimos que es cantidad. Ahora yo les pregunto, maestros, ¿qué es un número? ¿Qué es un número? A ver, maestros, ¿qué es un número? Es una representación simbólica. Será una representación simbólica. El número, de repente me acuerdo por acá algo un poco, que es un numeral y que es un cardinal. A ver, ¿qué dicen, colegas? ¿Qué relación habrá entre estos tres objetos? Número, numeral y cardinal. ¿Qué dicen, colegas? A ver, número, numeral y cardinal. Rapidito, maestros. ¿Qué es? El cardinal es el número el número de elementos de ahí. El otro es la representación simbólica, ¿no? La representación, sí. ¿Simbólica o gráfica? Gráfica. Claro, cuando yo hago esto de acabe, este no es un símbolo, es una grafía que hago. Puedo representarlo el 5 así, puedo representarlo de esta forma, ¿ve? El 5. Puedo representarlo también, creo que es 1, a ver, 0, 1 también creo en base 2, si no me equivoco, así creo es. Y así puedo encontrar de diferentes maneras que puedo representar gráficamente el 5. Y entonces, ¿qué viene a ser el número? Es la idea, es abstracto. Es la idea mental que tenemos. Yo les digo 5, en toditita nuestra mente parece el 5 de la forma como uno lo representa. ¿Cierto o no cierto, maestros? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y luego me dice un sistema numérico. ¿Qué viene a ser un sistema numérico, colegas? De manera ligera, rápida. Y luego lo vamos a ir analizando en la casuística. ¿Qué es un sistema numérico? A ver, si partimos desde ahí, tenemos bien claro esta parte, van a darse cuenta que en el camino no vamos a tener ningún problema. ¿Qué es un sistema numérico, colegas? Por ejemplo, el sistema de los números enteros. ¿Ya? ¿Qué más? El sistema de los números enteros, el sistema de los números naturales, de los racionales, de los reales. Pero, ¿qué es un sistema, no? Miren, anteriormente hablábamos del término conjunto numérico. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el primer conjunto numérico que nos enseñaban en el colegio? ¿Cuál era el primer conjunto numérico, colegas? Naturales. Los naturales, luego por razones que no se cumplía, ¿qué operación en los naturales se amplió a los enteros?
¿Por qué razón se ampliaron a los enteros? Porque no se cumplía la diferencia cuando el minuendo era menor que el sustraendo y así los demás conjuntos. Pero miren, por ejemplo, un sistema numérico, colegas, es el mismo conjunto, por ejemplo, el conjunto de los números reales, pero este conjunto asociado de cuántas operaciones es un sistema numérico. A ver, es el mismo conjunto numérico asociado de dos operaciones. ¿Qué operaciones, colegas? De adición y multiplicación, maestro. La adición y la multiplicación. Y además agregado la desigualdad menor que. Este es el sistema numérico, pero estas operaciones de adición, de sustracción y la relación menor que deben tener unos axiomas. Y esto hace que el sistema, el conjunto numérico se convierta en un sistema. Y ustedes recuerdan muy bien, la sustracción, cuando yo digo A menos B, recuerdan cómo se construye como la adición del minuendo con el opuesto de ¿quién, colegas? Del sustraendo, ¿cierto o no cierto? Cierto. Ya, entonces yo no, en realidad no voy a definir la sustracción como una operación natural, no existe, sino es definida en función a quién, a la adición. Y cuando yo digo A entre B, ¿a qué es igual, colegas? ¿Cómo se define esto? ¿Cuál es la definición de la división? ¿Qué decimos, maestros? B diferente de 0, maestro, la discriminación. Ya, ahí de hecho que no, pero aquí en este caso debemos decir que este es igual al producto de ¿quién? De la A inversa. multiplicado por el inverso de B. De hecho que esto es así. Y nosotros, si miramos el sistema de los números reales, todos se definen así. Entonces, mire, se dan cuenta que es natural que todo se define en función a la adición o a la multiplicación. Si yo quiero definir la potencia, 2 a la n, o b a la n, perdón, maestros, un número, una cantidad general. ¿Cómo lo definimos, maestro, la potenciación? Por ejemplo, b a la n. ¿Qué decimos? ¿Es igual a quién? ¿Qué dicen, colegas? ¿Es igual a quién? B mayor que 0. Ya, es ya las condiciones, ¿cierto? Es darle las condiciones. Ya, pero ¿cómo se define la potenciación? B a la n. Que B repite n veces. Claro, es igual al producto de la base por sí misma, repetida ¿cuántas veces? N veces, ¿cierto, maestros? Es decir, n factores. Y ahí de hecho que las condiciones, por ejemplo, acá de B es que B sea mayor que 0 y B también sea diferente de ¿quién? De 1. Miren, qué importante que esta parte nos demos cuenta que tiene su forma, ¿no? Para poder sustentar luego. Y ya cuando hablamos de las operaciones y propiedades, esto está vinculado a cada operación. Además, miren, maestros, nos dice dotar de significado. ¿Qué hemos dicho que es dotarle de significado, colegas? Cuando me dice dotarle de significado a un número, a una operación, a un sistema numérico. ¿Qué significa dotarle de significado? Interpretarlo en un contexto de la situación. Además, mire, me dice, lo utiliza para representar y reproducir representar y reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Si nos damos cuenta, maestros, ¿qué capacidad está haciendo alusión ahí cuando me dice representar o reproducir las relaciones entre datos y condiciones del problema? ¿Qué capacidad, maestros?
¿Qué capacidad está relacionando ahí, maestros? ¿La capacidad cuál es? Traduce, mire. ¿Qué dice acá en la capacidad? Traduce cantidades a expresiones numéricas. Es transformar. Y en nuestros desempeños, ¿qué dice? Esta parte de transformar, ¿en qué lo convierte? ¿Recuerdan o no, maestros? Establecer relaciones entre datos y condiciones de quién, de un problema, ¿en qué lo debe de transformar? En un modelo numérico, que en este caso ese modelo numérico esté compuesto, dice, ¿por quién? Por números, operaciones y sus propiedades. Miren, maestros, el estudiante, cuando él establece las relaciones entre datos y condiciones del problema y lo transforma en un número o en una operación, ahí está trabajando la parte de traduce. Y además dice, el traduce no es solamente que lo convierte en un modelo, también implica que plantear problemas aquí a partir de una situación o una expresión numérica dada. No se acordarán que en un examen te dice, el estudiante debe plantear un problema en cuyo proceso de solución se utilice esta expresión matemática. Ese también es que el estudiante trabaje la competencia traduce, porque va a traducir del contexto matemático a un contexto que él crea conveniente, a un contexto real. Puede ser real, puede ser cercano a lo que él comprende. Pero además, mire, maestros, implica evaluar, dice, si el resultado obtenido o el modelo construido cumplen las condiciones del problema. Eso implica la primera competencia. Y si nosotros vamos observando luego, dice, implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o un cálculo. ¿Qué hemos dicho que es una estimación? Es un cálculo mental. Mientras que ya cuando hablamos de un cálculo exacto es cuando lo hacemos de repente utilizando una fórmula, utilizando algún instrumento especial, porque cuando uno mide siempre va a haber error. Pero ya cuando hablamos de un cálculo exacto es cuando hacemos una medida indirecta. Por ejemplo, para calcular el perímetro de un polígono regular, de repente para calcular la medida de una superficie, la capacidad de un objeto. Y en este caso, me dice, se seleccionan estrategias, unidades de medida, maestros. Esta parte, no sé si también ustedes siempre están de acuerdo que esta partecita de las unidades de medida, nosotros mucho hemos descuidado ese aspecto. Hemos descuidado, por ejemplo, que a veces el estudiante llega a un valor numérico y ese valor numérico yo sé que es la respuesta, lo dejamos allí, pero no tenemos cuidado de que el estudiante maneje correctamente las unidades en que se mide el objeto. Y ustedes saben que en todas las 4 competencias las unidades se utilizan siempre. Por ejemplo, cuando yo trabajo gestión de datos, quiero calcular la media, la moda, la mediana de las estaturas, esa media, esa moda, esa mediana, tiene que estar en las unidades de estatura. Y así sucesivamente. Entonces, miren, colegas, yo me encantaría que ustedes puedan leer estas, miren, estas 4 aquí. La otra que me dice, en comunica su comprensión. Miren, colegas, dice, expresar la comprensión de los conceptos numéricos. Acá ya estoy en el objeto matemático. Las operaciones y propiedades, las unidades de medida, la relación que se establece entre ellos, usando para ello ¿qué? Lenguaje numérico, diversas representaciones, así como leer sus representaciones e informar su contenido numérico. Eso es comprender el objeto en un contexto. Y ya lo vamos a ver en los desempeños, aparecen así. ¿Y qué viene a ser usar estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo? Por ejemplo, acá dice, seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y la medición, comparar cantidades y emplear diversos recursos, por ejemplo, los recursos tecnológicos.
Aquí, maestros, yo les pregunto, para que el estudiante pueda seleccionar una estrategia, ¿qué es lo primero que tiene que tener dentro de su esquema mental, maestros? ¿Cuándo yo puedo seleccionar? Díganme, maestros, ¿cuándo yo podría seleccionar? Maestros. Cuando el alumno ya conoce los algoritmos o los métodos de resolución. Y conoce diversos, ¿no? Y él puede elegir, miren, a mí me conviene acá esto, acá lo otro. Pero generalmente nuestros estudiantes no conocen, no tienen un bagaje de estrategias de las cuales ellos puedan echar mano. Entonces, por ejemplo, aquí es muy interesante, como hablábamos hace ratito, mirar, por ejemplo, los textos de David Palomino, y donde él, por ejemplo, para que el estudiante pueda adoptar una estrategia, lo va induciendo. Le da ciertas pautas para que él mismo, el estudiante, pueda llegar a aplicar una estrategia. En cambio, cuando el estudiante adapta la estrategia, ¿cuándo decimos adapta, maestro? Recuerda que dentro del proceso de planificación, de diversificación curricular, hablamos de contextualizar, de adaptar y de adecuar. ¿Por qué creen que está aquí el término adaptar? ¿Qué dicen, maestros? ¿Por qué está el término adaptar aquí? Adaptar una estrategia. ¿Qué dicen, colegas? De acuerdo al estudiante, al ritmo y estilo de aprendizaje también. La adaptación está en función a la persona, al individuo que está aprendiendo, no es individual. En cambio, cuando nosotros hablamos de adecuar, no. Ahí yo puedo adecuar el contenido, de repente mirar el nivel de complejidad, puedo adaptar de repente el mismo contexto en el cual yo voy a trabajar. Pero en cambio, cuando yo lo adapto es, por ejemplo, para un determinado estudiante, yo veo que de repente es un estudiante con necesidades especiales, entonces yo tengo que adaptar la situación o la actividad para que el estudiante pueda enfrentarse. Entonces, son casos individuales. En cambio, también el estudiante puede combinar o crear una estrategia, un procedimiento, ¿no? Que de repente lo adquiere del maestro, de un compañero, pero que él de repente le da su toque personal, ¿no? Hace que el procedimiento se vuelva diferente. Y la otra estrategia, maestros, es argumentar, se argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Miren, aquí nos dice el alumno debe elaborar afirmaciones, pero también puede ser el caso de que yo le planteo la afirmación y él tiene que tener la capacidad de poder justificarla, ¿no? Lo puede validar, lo puede refutar, y ustedes pueden ver muy bien aquí, mírenme. ¿Validarlo con qué? Con ejemplos. ¿Y refutarlas con qué, maestros? ¿Con qué se refuta? Con contraejemplos. Contraejemplos. Ahí está. Entonces, maestros, esto lo vamos a encontrar en cada una de las competencias. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí. Hasta ahí fue el aburrimiento de mi parte. Y ahora sí empezamos a trabajar. No sé si hay alguna pregunta, maestros. Sí, profesor José. Solo yo le quería tal vez que usted compartiera o me diera su punto de vista. Acá somos varios colegas, yo creo que estamos para ir aprendiendo y mejorando. Mire, yo ya tengo más de 25 años de servicio, seguramente que varios colegas también, y nos está costando, lo digo de manera sincera, esta nueva forma de que el ministerio nos sugiere, entre comillas, de que debemos iniciar una sesión, sea del tema que sea, con una situación significativa, interesante, atractiva.
para el contexto del estudiante. Es lo primero en nuestra sesión, en el diseño de la sesión tiene que estar lo primero. Posteriormente, según la necesidad, o sea, esto que yo le estoy diciendo es lo que nos dicen nuestras coordinadoras en mi caso, en mi colegio, ¿no? A partir de la situación significativa, interesante, contextualizada, recién vemos, debiéramos ver la necesidad del algoritmo, del método, del procedimiento. Lo que antes, le hablo pues de hace unos 15 o 10 años atrás, lo hacíamos totalmente al revés, ¿no? Primero se le daba, por ejemplo, ¿no? Un tema de sistemas de ecuaciones. ¿Qué cosa hacíamos? ¿Y qué cosa han hecho con nosotros cuando nosotros hemos sido, ¿no? Estudiando. Sistemas de ecuaciones, elementos, partes y luego método de igualación, sustitución, eliminación, matrices. Y luego venían las situaciones problemáticas, pero ahora es al revés. Pero yo le digo una cosa, profesor, ya no tenemos el tiempo que teníamos antes. Yo no sé cómo estarán allá por el norte, pero acá en el sur, en Tacna, tenemos solo en primer año 4 horas a la semana para trabajar y en los demás años, bueno, no es que en todo Tacna, yo digo, en mi institución educativa, ¿no? En mi institución educativa, yo tengo 4 horas con primer año y 5 horas con el resto de los grados. En otros colegios tienen 5, 5, 5. Es difícil ya tener, yo creo que ya, no sé si por allá en otra región de nuestro Perú tengan las 6 horas que teníamos antes. Entonces, con esta nueva propuesta que se nos ha dado, o sea, acá nosotros no podemos elegir si quieres lo haces, si quieres no lo haces. O sea, tenemos que hacerlo de esa manera, porque nos supervisan, ahora dicen que nos van a evaluar, como ya lo han hecho con las colegas de inicial. De nombramiento y de inicial, claro. Claro, ya lo han hecho. Entonces, la verdad, yo muchas veces tengo ese sinsabor, ese conflicto de que yo quiero darles más información teórica, pero no una información teórica aburrida, sino operativa. Y por otro lado, profesor, para ya no demorarme con esto, es que el Ministerio de Educación, lo que es pues educación básica regular, está totalmente desvinculada, desarticulada con lo que es la universidad. A la universidad o a las universidades en la mayoría, no digo todas, pero en el grueso, no les interesa en un examen de admisión una situación de contexto, de compra, de venta, de medidas del jardín, no, o sea, no le interesa, o sea, no hay. Y ahí está pues ese vacío, ese puente donde las academias, las PRES, de las mismas universidades inclusive, aprovechan, ¿no? Ante ese vacío. Entonces, yo ahora, para redondear esa idea, ¿cómo hace usted, profesor? Usted también tiene, yo creo, más bueno, no le digo que sea mayor, pero usted tiene también un camino avanzado. ¿Cómo ha hecho usted para dar, vamos a decir, no digo someterse, tampoco es una palabra un poquito fuerte, sino es para acatar, ¿no? Para convencer al ministerio, ¿no? Y ahora somos evaluados, o sea, al año a mí me visitan 3, 4 veces, entonces tengo que hacerlo así no quiero. Yo quisiera que usted compartiera cómo ha hecho usted. Mire, maestra, lo que usted comenta, a veces no sé si el destino, como lo querramos llamar, a veces nos presentan oportunidades donde uno pueda aprender, ¿no? Acá en la sala tengo un colega que es mi exalumno, acá el maestro que maneja todos los recursos tecnológicos, el profesor Donato. Él me conoció cuando llegué aquí a la institución donde yo trabajo hace 26 años. Y yo también era ese maestro, pues, formado en la parte cognitiva, y mi mundo era esa parte, ¿no? De desarrollar el conocimiento, como usted decía, y al final la parte de la aplicación. Pero ese conocimiento quizás en ese tiempo lo veíamos desde ese lado cognitivo, pero no era muy duradero, ¿no?
ejemplo, con el maestro Donato nos hemos puesto a analizar muchos aspectos de el ya profesional colega, se desenvuelve ahora en la función en la que me conoció, y con otros colegas que he compartido en el tiempo. A veces se sorprenden cuando me encuentran en otro espacio, ¿no? Pero yo en el año 2008 tuve la oportunidad de que me recomendaron para trabajar en Editorial Santillana como un, ¿cómo lo llaman ellos? En el staff de especialistas, creo lo denominan, desde el año 2008, trabajaba hasta el 2020. Recuerdo, maestra, y soy cortito en esto, en una capacitación en Lima que tuvimos en octubre del año 2008, me capacitaron dos maestras españolas, y realmente le digo que el primer día que asistí a la capacitación fui con mucha expectativa, miraba algo diferente, ¿no? Porque yo nunca en mi vida había entrado a una empresa así y nunca, ni me imaginaba tampoco, pero fue unos minutos al inicio de una alegría inmensa, de curiosidad, pero cuando recuerdo hemos entrado al trabajo ya mismo del área, la maestra lo primero que nos entregaron fue una prueba de un estudiante resuelta y nos pidieron para calificarlo. Y bueno, todos, yo recuerdo que la máxima calificación creo que fue 8 que le puso un maestro, y yo le puse 6 al estudiante, y muchos le pusieron 2, 0, 1, 3, y porque mirábamos el resultado, mirábamos en lo que alcanza, lo que de repente las universidades, creo que ya ya no son, diríamos, la mayoría, son un buen grupo, sí, pero ya muchas universidades ya han cambiado inclusive de plantear situaciones en su evaluación. Si miramos, por ejemplo, la San Marcos, miramos universidades de Lima, y han cambiado la forma de evaluar. Siguen evaluando una respuesta, pero las situaciones ya son diferentes. Acá también en la Universidad Nacional de Trujillo, por ejemplo, antes eran situaciones que ameritaban de repente un cálculo mental, una estrategia, un artificio. Felizmente ahora, desde un tiempo acá, ya están mirando otro aspecto de ello. Entonces, mire, le comento que en esa evaluación me pasé uno de los días más difíciles de mi vida, porque las españolas, sinceramente, así como hablando en el lenguaje criollo, trapearon con nosotros el piso. Y yo me sentía impotente, porque nos dijeron del A a la Z en función, y tenían razón, pues nosotros lo calificábamos al estudiante diferente, pues no, y decía, ¿cómo ustedes pueden asumir que porque el estudiante, porque tenía un solo error en su proceso, y como no llegaba la respuesta, nosotros lo catapultábamos como que estaba mal, pues no, porque así nos enseñaron en el colegio, así nos formaron en el instituto, en la universidad. Pero miren, ese cambio yo recuerdo que al final ha redundado mucho en este trabajo, y yo soy un convencido que el trabajar con este enfoque de resolución de problemas, maestros, el aprendizaje se vuelve duradero. Pero para poder aplicarlo, primero yo me debo de convencer que el enfoque funciona. Aquí en nuestro sistema educativo peruano, muchas veces los maestros que nos han capacitado, porque yo he ido a muchas capacitaciones que he hecho en el ministerio, vienen, nos leen la teoría, pero nunca lo han aplicado. O sea, porque es coger, por ejemplo, una situación y hacerlo todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en el grupo, en el grupo que tenemos, hemos hecho talleres de análisis de las situaciones, cómo uno lo debe de trabajar, y muchos están convencidos de que funciona. Al inicio no. Por ejemplo, le voy a pedir a una maestra que nos dé su punto de vista acá, y se van a dar cuenta que sí, en realidad funciona, en la medida que nosotros lo comprendamos, el proceso de cómo, por ejemplo, estas capacidades, se combinan de manera cíclica dentro del desarrollo de la situación problemática. Y eso, por ejemplo, cuando usted menciona que uno debe de darle más al estudiante, de repente una amplitud mayor
en función a la situación de la que construye el aprendizaje, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso ayer yo le decía que a veces nos dicen, construye a partir de una situación. Bonito, yo lo construyo, pero una vez que el estudiante lo ha comprendido, ha resuelto la situación de aprendizaje, o como lo quieran llamar ustedes, situación significativa, y el alumno, para que lo resuelva, ya debe haber comprendido el conocimiento matemático que se ha construido. Entonces yo le debo de dar otros contextos para que él pueda aplicarlo, porque el aprendizaje se vuelve más significativo cuando él lo aplica. Y entonces no se debe sumergir a ese contexto, porque el contexto en el cual se aplica el conocimiento matemático es muy amplio. Y quizá, maestra, y para concluir esto, sería muy importante, maestrita, mire, yo le recomiendo con mucho cariño, es que usted lo lea bien la competencia, lo comprenda bien el proceso de las capacidades, y va a darse cuenta cómo se sumerge uno en el desarrollo de este proceso. Y el otro detalle, ¿cuál es? Es que nosotros no debemos de dedicarnos a enseñar un grado permanentemente, sino el aprendizaje debe ser cíclico. Toda la educación secundaria. Por ejemplo, yo con mis estudiantes empiezo en primero, me voy segundo, me voy tercero, me paso a cuarto, llego a quinto y regreso. Así. Entonces, maestros, ahí se ve nuestro trabajo, ahí se ve nuestro esfuerzo. Usted en primero y segundo va a encontrar niños, aquí va a trabajar. En primero trabaja 100%. En segundo, un 75%. En tercero trabaja el 50% de esfuerzo porque el estudiante ya lo hace. En cuarto yo les diría que trabajaría, cuando uno lo trabaja con, si fueran todos los estudiantes, sería un 20%. Y en quinto el estudiante debe llegar autónomo. Ese es el fin, ¿no? Pero imagínense si yo cojo, por ejemplo, me dedico a enseñar puro quinto, como la mayoría de maestros a veces lo hacemos, porque hay maestros que se han especializado en primero, otros en segundo, otros en tercero, otros en cuarto, otros en quinto. Yo recuerdo cuando me nombré, dictaba toda mi vida quinto, he dictado como cerca de 16 años, creo, puro quinto, porque como, o algo de, sí, 12 años, 12. Porque como yo era el más joven de los colegas que trabajaban conmigo, entonces la más antigua decía, yo cojo tal grado, yo cojo tal, y usted se queda con lo que le dejamos. Entonces, esos aspectos, maestros, redundan mucho en nuestra práctica pedagógica. Pero la recomendación así de todo corazón a los maestros es que hagan este ciclo de trabajo con los estudiantes, hagan el proceso, y van a darse cuenta que en quinto año el alumno llega un trome. Maneja generalización, maneja diversos recursos, y que él, cuando va a enfrentarse a una pregunta de un examen de admisión, yo les aseguro que se enfrenta mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, de repente una evidencia de cada del trabajo, de repente aquí, no sé si está la profesora Maribel. ¿Profesora Maribel está por ahí? Sí, maestro. Usted era una de repente, me acuerdo, las primeras veces que nos conocimos, tenía una opinión parecida a la maestra que acaba de participar, ¿cierto? Ah, sí. Igual, ¿no? Igual que la maestra, me costaba mucho tener que partir de una situación significativa para poder conducir todo el proceso de aprendizaje. Era difícil. Bueno, pero yo creo que lo que acaba de decir el profesor José, quienes lo hemos practicado, podemos decir que sí da resultado. Yo, gracias a la pandemia, empecé a trabajar con las chicas el 2018, y bueno, por pandemia tuve que continuar con tercero, cuarto, y para ya no dejarlas, continué trabajando quinto. Es un trabajo arduo, porque si nosotros comparamos el trabajo con lo que es un intramatemático, resolver problemas a partir de una situación significativa es mucho más complicado, pero también nos ayuda a lograr otras competencias también, ¿no? Los alumnos logran desarrollar habilidades diferentes que cuando trabajan solamente el intramatemático no lo podemos hacer. Tal es así que
en un principio se dice, pues quienes trabajamos de esa forma es complicado, los alumnos no aprenden, los papás nos cuestionan, no van a ingresar a la universidad. Pero como testimonio les puedo decir, por ejemplo, este año, después de haber trabajado como 5 años con las estudiantes y desde el primer año la resolución de problemas, teniendo como base justo los libros que mencionaba el profesor José, ¿no? De Palomino, por ahí empecé a hacer mi trabajo, analizando también, hay unos libros de la evaluación S que después de cada evaluación informan la situación sobre los estudiantes. Y yo tomé esa referencia, ¿no? A partir de allí decía cómo hay que trabajar para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y ahí decía que deberíamos hacerlo desde la formulación de los problemas. Entonces me propuse como reto trabajar eso con mis estudiantes y con gran satisfacción puedo decir que en 5º año de verdad trabajé muchísimo menos yo y ellas sí ya trabajaban bastante, lograban formular sus problemas. Creo que profesor José, así lo invité una vez para que sea jurado. Las niñas han mejorado en 5º año, se lucieron esto. De repente por ahí les voy a compartir el link porque está en las redes. La UGEL lo tomó como referencia el trabajo que hacía en el colegio y el año pasado hizo un concurso y está, ¿no? En las redes ese concurso para que puedan visualizar. Una de las niñas con las que participé logró trabajar las 4 competencias en un solo problema. De una sola situación. Sí, una sola situación, perdón. Una sola situación contextualizada. Y sí, es al principio difícil, ¿no? Pero luego poco a poco podemos lograr lo que se busca. Y para comentarle a la maestra que a veces se piensa que con la resolución de problemas no podemos elevar la demanda cognitiva, cuando es al contrario. Sí se puede, y bastante. Así es. Muy bien, maestra. Miren, y así podemos ver, estimada maestra, aquí en Trujillo, nosotros antes, el grupo que actualmente está participando en este taller virtual, antes lo hacíamos en forma presencial. Y eso siempre nos ha vinculado un poco a ir mejorando, ¿no? Porque en cada espacio de diálogo siempre encontramos esto. Y yo, muy gustoso en el trabajo que vamos a ir haciendo de la casuística, ustedes van a encontrar algunas apreciaciones, ¿no? que nos va ayudando. Y de repente, para concluir esta partecita y como motivación para que maestra, usted y los colegas que todavía tienen un poco de dificultad, ahí está el maestro Donato. Él es de otra generación, pero fue formado en el colegio por un señor que está aquí escuchando. Yo soy el responsable de ello. Lo formé como de manera cognitiva, ¿cierto, maestro Donato? Ya no está, creo, ya se corrió ya. La transformación que a veces uno va sufriendo, ¿no? Yo era un maestro bien académico, mi pizarra era mi fuerte, ¿no? Llenaba pizarras y todo, era troma en eso, ¿no? Pero ahora el trabajo que hacemos ya con ustedes es diferente. ¿No, Donato? Sí, entonces, maestra, a motivarse, no sé si alguien, el último de repente por acá, algún maestro que nos quisiera... Maestro José. Dígame. Muy buenas noches. Sí, he escuchado con atención la participación de la profesora Maribel. Maribel, ¿no? Sí. Sí, muchos de nosotros
tenemos la predisposición, ¿no?, de trabajar de primero hasta quinto año, que eso es lo ideal, ¿no? Porque vamos a ver un producto. ¿Cuál es ese producto? Porque en la mayoría de colegios, o en muchos colegios, perdón, se tiene el cuadro de horas para su elaboración. Y le preguntaba, el profesor José dice, yo voy a enseñar primero y segundo. Y todos los años se enseña primero y segundo, ¿no? El profesor que toma tercer año critica al profesor de primero y segundo. El profesor que tiene quinto año critica desde el profesor que tiene primer año, ¿no? Entonces conversaba yo con la directora el año pasado, ¿no? Y leo, ¿cuál es en qué se basa para que el profesor siempre enseñe primer y segundo año? Porque la educación, la formación es cíclica, ¿no? Y bueno, respeto la opinión de la directora, pero me dice, es que el código de la plaza dice que es docente de primer y segundo año. No sé de dónde me ha sacado esa normativa, ¿no? Entonces, voy al caso de que muchas veces los docentes tenemos la predisposición de trabajar, pero encontramos también en los directivos obstáculos, como el que acabo de mencionar, que para mí es algo descabellado, que me digan el código de la plaza indica que usted enseña, que el profesor enseña primero y segundo. Nunca lo he escuchado, ¿no? Eso, maestro, muchas gracias. Maestro José. Maestro, ¿me permite brevemente? Sí, rapidísimo, a ver. Bien, maestro José, rapidísimo. Bien, actualmente trabajar con enfoque de competencia, maestro. Bueno, yo al principio, antes de que esté aquí compartiendo con usted hace más o menos 3 años, esas capacitaciones, también me pareció difícil, ¿no? Porque yo desarrollaba anteriormente competencias, conocimiento, ¿no? Dominaba muy bien los productos notables, cocientes notables, triángulos, ángulos, pero partiendo así, lo que ahora partimos de una situación de aprendizaje, ¿no? Y a mí me parece que es mucho mejor este trabajo actual. O sea, todo está en entenderlo. Y a raíz yo, bueno, lo entiendo desde que estoy en la capacitación, ¿no? Con usted, su persona, por eso estoy muy agradecido, porque me permite, yo trabajo toda la secundaria, usted sabe que en la sierra se trabaja así de primero a quinto. Desarrollo casi los mismos temas, son parecidos, pero ¿dónde está en la complejidad? Mientras que para primero, segundo, es un tanto más sencillo el contenido, por ejemplo, porcentajes. Ahora mismo estoy en proporcionalidad directa, estoy directamente, inversamente, ¿no? Partiendo de situación y siguiendo el proceso de Polya, ¿no? Comprende, busca una estrategia, uno selecciona, ejecuta la estrategia y reflexiona sobre lo desarrollado. Y entonces lo encuentro, o sea, a mí me parece, profesor, que es mucho más efectivo esto, porque va a ser más significativo para el estudiante. Y a partir de eso, primero hago todo el proceso y luego ya empezamos a resolver otras situaciones y utilizo luego el cuaderno de trabajo que hay ahí en la parte de evaluamos, que generalmente vienen 10 problemitas. Ya el estudiante, para él es más sencillo porque ya entendió el conocimiento, ya lo captó, ¿no? Entonces, el trabajo es eso. Al principio nos va a costar. ¿Por qué nos va a costar? Sencillo, porque el estudiante en la primaria hay docentes que no trabajan así, sino continúan con lo anterior, desarrollo de conocimientos, y cuando al estudiante viene a primer año le parece difícil, y va a ser difícil para nosotros también, hasta que el estudiante siga los procesos, ¿no? del desarrollo del aprendizaje de un determinado conocimiento. Pero este enfoque de competencia a mí me parece mucho mejor, es más significativo, y el estudiante va a ser duradero con el tiempo, ¿no? El desarrollar competencia. Eso quería intervenir, profesor, y así que gracias, Maime, porque usted me ha abierto, ¿no? Como dice un Paco, un tonto, me ha dado más luces para poder aplicar, desarrollar ahora en mis clases. Gracias, muy bien, maestro, a ustedes siempre. ¿Qué les digo? Maestros, para concluir esta parte y empezar el trabajo de la casuística, yo siempre les invito a nutrirnos del documento que nos rige en este caso,
leerlo bien el programa curricular, entender la competencia, ver cómo las capacidades se relacionan con la competencia, con el estándar y con los desempeños. Eso es importantísimo, maestros. Y el otro aspecto está en la forma como uno lo va a observar. Entonces yo les voy a pedir, maestra, nuestra colega de Tacna, tenga siempre esa visión. Nosotros tenemos que, para poder convencer a nuestros estudiantes, primero debemos convencernos nosotros. Por ejemplo, yo al otro lado de su pantalla estoy porque en realidad esta parte que trabajo con ustedes, yo no lo hago por si acaso desde la óptica solamente de la teoría, sino más que todo es en la función que yo me desempeño, porque yo soy maestro de aula. Entonces, a partir de eso, colegas, no nos desanimemos, tratemos de ir mejorando y en el camino. Nosotros siempre buscamos compartir con los colegas algunas experiencias que vamos adquiriendo en el tiempo. Y hay un detalle, ¿no? Que, bueno, yo les invito a que miremos los conceptos, los contenidos matemáticos y no lo miremos de manera aislada. Organicémoslo, miremoslo cómo es que podemos trabajar diversos conceptos de una competencia, nos sirve para construir otra, y se vuelven sencillos. Nosotros la otra semana vamos a empezar a hacer un trabajo de lo que es el conocimiento y manejo de la parte didáctica, también en la planificación de la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre completa, desde lo que es el inicio hasta todo lo que es terminar quinto de secundaria.